persona y dígale: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Las 7 palabras en la cruz. El sermón supremo de todos los mensajes de los 3 años de ministerio y del 90% que nuestro Señor Jesucristo educó y el 10% que predicó, está escrito en la historia, que es el más poderoso de todo. Y aunque toda la palabra del Señor tiene poder, hay palabras que marcan más la vida de la humanidad. Y uno de los pasajes bíblicos más leídos en la Semana Santa es obviamente el relato de la crucifixión y el recordatorio del sufrimiento de Jesús, su pasión. Celebramos su victoria sobre el pecado, nuestra salvación, y todo ello nos lleva a adorar a un Dios que el frío sepulcro no lo pudo detener, que se anunció y él mismo tuvo que decirle un momento a los discípulos cuando resucitó: hijo de poca fe, ¿por qué dudar? No le dije que al tercer día iba a resucitar. Esto nos lleva a entender que Dios, cuando da una palabra, él mismo se va a encargar del cumplimiento. Cuando podemos ver las emociones, el llanto, la gratitud, la palabra de Jesús en la cruz, el dolor, la sangre, el contemplar la cabeza de Jesús ensangrentada, la frente con la corona de espinas, las manos traspasadas por los clavos, la espalda lastigada de cada latigazo que padeció, y cada vez que le daban un latigazo, la punta del látigo tenía unas campanas que eran abiertas y arrastraban el pedazo de la carne del que estaba siendo crucificado. Este dolor no impidió que Jesús terminara el proceso, porque él sabía que no había otro en la tierra que pudiera padecer tal sacrificio para salvar todo lo que se había perdido. Es necesario que nosotros entendamos: durante la hora que estuvo clavado en la cruz, el Señor exclamó 7 frases memorables que se han venido a llamar en la historia de los 4 evangelios las 7 palabras. Fueron sus últimas palabras, y con esta breve frase Jesús pronuncia el mensaje más profundo que se haya predicado jamás en la historia de la humanidad. Es terrible como en medio del dolor, una verdadera síntesis de lo que fue el evangelio. Ahí encontramos resumido la extraordinaria labor, el carácter, la pasión, el plan de Dios, el amor por toda la humanidad. Aún por aquello que dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Cuando vemos esta palabra, nos damos cuenta que el Señor, aún en medio de las emociones, su pasión, en Mateo, el Espíritu es inigualable, y este texto bíblico no habla de cómo Jesús apreciaba el dolor, porque él sabía que había una humanidad que tenía que ser salva. Ninguno de nosotros, hombre humano, no habría sobre la tierra que pudiera soportar tal sacrificio. Y es en esta reflexión, al filo de la Semana Santa, hoy aquí falta más de media iglesia, porque están para los pueblos, otros están para fuera del país, mucha gente está vacacionando. Mire, cuando usted tiene una pasión por los de Dios, lo material no te seduce. Yo tenía un compromiso el sábado, y era uno de esos compromisos que no se pueden mover. Uno de esos compromisos que tú sabes que hay que ir para cubrir situaciones. Y yo le dije: Señor, tú sabes que desde que me convertí, en estos 31 años que tengo, toda la Semana Santa la sacrifico en ayuno y oración. Los hijos me pagan vuelo, me pagan resort, me alquilan viña. Pero ¿quieres que te diga? Yo tengo al dueño del resort, yo tengo al dueño de la viña, yo tengo al que me puede pagar todos los vuelos. Y como lo que Cristo hizo por mí no se vende, ni se presta, ni se alquila, no me dejo seducir por lo que me ofrece.
Uno de mis hijos me estaba esperando en Miami. Más, ya pagué el hotel, te compré el vuelo, guárdamelo ahí. Es que yo no te entiendo, tú no me tienes que entender. Yo me entiendo. ¿Sabe por qué yo me entiendo? Porque el día que Satanás, un 21 de enero, un 20 de enero, se me apareció en mi habitación. Y el ángel de Jehová se me apareció con una espada. Yo le di un eterno sí al Señor. Y no puede ser que las cosas del mundo, las pasiones de la carne, tengan más valor en mí que el sacrificio que Cristo hizo por mí. Los pactos en Dios no se rompen, porque cuando usted rompe el pacto se queda con la maldición. Y es ahí donde nosotros podemos ver a un Jesús crucificado cumpliendo con el pacto cuando le dijo al Padre: envíame a mí. En esta reflexión de la Semana Santa, compartir las 7 palabras que cuando Jesús impresionó al mundo con sus huellas indelebles, se trata, por supuesto, de un análisis detallado de qué gran amor mostró Cristo por la humanidad. Cuán gran amor mostró por cada uno de nosotros. Cuán fuerte y reflejó su formidable carácter. La pasión del pastor de los pastores en la cruz, donde la belleza y el carácter se pierde y la pasión nos inunda con el dolor. Pero fue allí, en esta palabra, donde Jesús, en la hora de la mayor oscuridad de la humanidad, porque el sacrificio de Cristo fue la hora de mayor oscuridad, pero más sin embargo allí brilló un resplandor refulgente que profundizó este resplandor, donde los verdaderos religiosos tuvieron que decir: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y cuando nosotros reconocemos la verdad de que Jesús es el único unigénito hijo de Dios, podemos ver el corazón pastoral de Jesús en la cruz. La sensibilidad se hacía hacia su prójimo, su amor, su preocupación por los que estaban perdidos, por alcanzar la mayor creación del Padre. Una muerte que solamente fue anunciada, una condena que no tenía pecado, un pensamiento que lo agobiaba hasta llegar a decirle al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí. ¿Cuántos procesos duró Jesús? ¿Cuántas fueron las necesidades? ¿Cuántas fueron la angustia? Siendo el Hijo de Dios, no tenía ni dónde poner la cabeza. Pero en medio de su persecución, en medio del rechazo del pueblo, en medio de la religiosidad, en medio de que lo acusaron cuando dijo: si yo quiero, en 3 días destruyo este templo y lo vuelvo a construir. En medio de que lo blasfemaron, en medio de que le dijeron: por el dedo de Beelzebú tú echas fuera demonios. Jesús no cambió su propósito por cada uno de nosotros. Y es ahí donde nos tenemos que identificar con el corazón del Padre. En Isaías 54 habla que conforme a la necesidad, Isaías profetizó 400 años antes de Cristo. Nunca nadie ha tenido una demostración tan grande de amor a la hora de su muerte. Nunca nadie ha mostrado un corazón pastoral tan genuino como el buen pastor. Juan 17. El buen pastor su vida dio por sus ovejas. Y es el príncipe de los pastores. En 1 de Pedro 5:4 murió pastoreando. La palabra de Jesús en la cruz contienen como tesoro un comprimido esencial del carácter divino y del verdadero propósito del evangelio. El verdadero propósito del evangelio son la buena nueva de Jesús. Y es ahí donde hablamos de la palabra de Jesús en la cruz. Contienen un tesoro esencial, una sensibilidad exquisita que sufre de dolor, más son las más grandes en sabiduría. Y es la sabiduría de Jesús la que habla de la necesidad de cada uno de nosotros. En la necesidad, en las 3 primeras frases,
Jesús muestra una preocupación intensa por lo que está cerca de él. Todo aquello que en aquella hora de angustia y dolor supremo eran su prójimo, a cada uno de ellos le daba una palabra de esperanza. Jesús sabía quién lo apedreó, pero cuando lo golpeaban, ¿cuál fue la palabra de Jesús? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuán ejemplo de humildad, de amor, de compañerismo, de un amor genuino a nuestros prójimos nos da Jesús en la cruz. El peor momento para dar una buena palabra era la cruz. Mas sin embargo, Jesús no escatimó esfuerzo y nos da la palabra. Y en medio de la palabra del perdón a sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús muere perdonando todo acto cívico en la cruz. Simboliza el perdón divino. Juan 3:14. Pero era conveniente, era explícito este perdón. Era audible. No se podía confundir la emoción con el propósito. Hay gente que no perdona porque tiene más herido el corazón que más claro su propósito. Ay, Dios mío. Santo. Y están atrapados en su caparazón de que están heridos, de que están lastimados, de que no me toman en cuenta. Yo te pregunto, ¿quién tomó en cuenta a Jesús en la cruz? Porque el mismo Padre, cuando Jesús clama y le dice: Padre, si es tu voluntad, Señor, que es el que sostiene nuestros pasos y no dejará nuestros. ¿Por qué el Padre escondió el rostro? Porque si lo miras con el amor, baja el Hijo de la cruz. Pero él sabía que no lo podía bajar de la cruz, porque no había quien mandar, no había otro que pudiera mostrar tan grande amor. Santo, adora su presencia. No había otro que pudiera ir a la cruz. Mas en medio de la cruz, Jesús hace un exclamor de perdón. Y es allí, al exclamar: Padre, perdónalo, Jesús verbaliza el sentido de su venida. De hecho, el nombre de Jesús significa precisamente Él salvará. Mateo 1:21. La petición de perdón no se refería solamente a los que formaban la directiva de estarlo humillando, de estarlo maltratando, ni los soldados que estaban vigilando, esperando que murieran. No, la humillación de perdón fue para toda la humanidad. Fue para toda la humanidad. Padre, perdónalo. Perdónalo. ¿Cuántas veces? Por eso, cuando uno de los discípulos va y le pregunta: Maestro, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Jesús le dice: hasta 70 veces 7. No te canses de perdonar. No te canses de reconocer que fallaste. No te canses de confesar amor. Perdona, no importa cuántas veces. 472 veces significa 70 veces 7. Y ahí ese perdón sanador. Y ahí ese perdón que nos saca del cautiverio. Y ahí ese perdón que nos lleva y nos muestra a Jesucristo en la cruz. Por eso, cuando nos falten la fuerza, necesitamos ir a la cruz. Padre, perdónalo. La palabra de salvación en la cruz nos enseña que el perdón puede unilateral, no requiere dos partes diferentes de la reconciliación. Yo puedo y debo perdonar, aunque el ofensor no me haya pedido perdón. Yo puedo perdonar. Y quiero hacer más énfasis en esta parte. Aunque el ofensor no me pida perdón, demuéstrale que tú tienes a Cristo. Demuéstrale que el amor de Cristo está en tu corazón. Demuestra que así como ofendieron a Cristo y Cristo perdonó, tú y yo somos imagen de Cristo. La palabra dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No te preocupes si tú pides perdón y no te perdonan. Perdónalo tú. Y no solamente lo perdones, declárale amor. Porque Jesús, en medio del perdón, también demostró el amor. Dale el aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y es allí donde hablamos la palabra de salvación a uno de los malhechores.
Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús murió acompañado de dos desconocidos. ¿Usted sabe lo que es eso? Morir con dos personas al lado que usted no saben de dónde salieron de la nada. Así murió Jesús. Me imagino que todo el que sepa que va a morir quisiera morir con toda su gente a su lado, ¿verdad que sí? Quisiera tener sus hijos, su esposa, su familia. Es necesario entender este sacrificio. Acompañado, probablemente nunca estos dos malhechores habían cruzado palabras con Jesús. La historia es conocida. Y a la puerta de la muerte, uno de ellos tiene temor de Dios y le ruega a Jesús: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Lucas 23:42. La respuesta es tan inmediata como clara. Jesús, en medio del dolor, en medio de que pide agua y le dan vinagre, en medio de que está mutilado, en medio de que su cuerpo está convulsionando por el sufrimiento, el dolor, la agonía, la respuesta de Jesús es: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. El dolor no le impidió mostrar el amor ni la salvación. Ay, ay, ay. Hay que tener a Cristo dentro. Hay que vivir el amor para que en medio de tu dolor no seamos egoístas. Y me pasó algo estando en un consultorio. Y había una señora. Y muchas veces, a veces le digo al Señor: cámbiame los dones, cámbiame el llamado. Pero qué va, cuando Dios da un llamado es irrevocable. Y me habían inyectado este hombro porque tenía una tendonitis y tenía un solo dolor. Y el doctor me jurungó esa aguja ahí. Mire que cuando yo me bajé de esa camilla, yo no sé ni qué era lo que yo veía. Me bajaron 2 lágrimas y nada más le decía: gracias, Señor, porque este dolor no se compara con el que tú pasaste por mí en la cruz. Y hay una señora en una silla de ruedas que la entran y ella me dice: usted es la pastora. Y yo en medio del dolor, ya usted sabe que es tragando en seco para yo no caer del dolor. Ella me dice: ¿usted puede orar por mí? Y yo le digo: claro que sí. Ella, hermana del doctor. El doctor se molesta y le dice: tú no estás mirando cómo está la pastora. Le dije: doctor, tranquila, que esta mano me duele, pero esta está buena. Vamos a orar. Vamos a orar. Y oramos. ¿Y sabe qué? El Señor a mí no me quitó el dolor y a ella se lo quitó. Y esas son de las cosas en Dios que nunca vamos a entender. Pero como el reino no se recibe por entender, sino por obediencia, el papel mío era orar. ¿Y sabe qué? Hoy está en la presencia del Señor, no duró un mes. Yo se lo dije a la persona que estaba ahí, le dije: mira, oré. No se lo voy a decir, pero esa señora se va. Prepárenla que se va, ya está enterrada. ¿Se dan cuenta? ¿Y si no hubiese orado? ¿Se dan cuenta? Que nuestro dolor, que nuestra necesidad, que nuestra situación no nos impida ser luz para otro. Necesitamos entender esta gran verdad. Y Jesús, la palabra a los malhechores, Jesús le da de aquello que más ellos necesitaban. Le da esperanza que nace de la salvación. ¿Qué sería de este malhechor cuando Jesús le dijo: de cierto, que te digo que hoy estará conmigo en el paraíso? Y es ahí la actitud de Jesús nos llena de misericordia. Nos recuerda que es posible salvar en situaciones extremas. Que si nosotros invocamos con el corazón, el alma y la humildad, la cruz se hará viva para cada uno de nosotros. Jesús no ama al pecado, pero Él ama al pecador. Y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso en ese momento que ese pecador supo reconocer, Jesús le dijo: de cierto, hoy estará conmigo en el paraíso. La palabra de protección a su madre. Cuando Jesús vio a su madre, dijo al discípulo Juan: he aquí, ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Juan 19:26. El significativo de las últimas palabras de preocupación de Jesús por sus hermanos, pronuncia a su madre y le da una palabra y le dice: madre, he aquí tu hijo.
Jesús no se negó a recibir a su madre. Mas sin embargo, cuando los discípulos fueron a la sinagoga, que Jesús estaba enseñando la palabra, uno de los discípulos le dice: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. La respuesta de Jesús fue: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que guardan la palabra de mi Padre. Guarda la palabra del Padre para que seamos hermanos como manda la palabra. Y es ahí donde Jesús le dice: mujer, he aquí tu hijo. Cuán divino, cuán humano, cuán espiritual expresa la profunda preocupación de Jesús. Este acto amoroso nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se hace siempre cuando las cosas andan bien. Porque si nada más soy espiritual para cuando todo anda bien y luego se me olvida el sacrificio de Cristo, pues no he conocido verdaderamente a Dios. Conocer a Dios es caminar a la luz de la palabra. Y es allí la primera evidencia que amamos de Dios. Nos recuerda el mismo Juan en su primera epístola: amar al hermano que tenemos al lado, al pastor, pero también amar a los enemigos. Ama a los enemigos porque dice la palabra: es muy bueno amar a los amigos. ¿Y qué haremos con los enemigos? Hay que amarlos. Hay que amarlo. Y Jesús en Juan 13:23 cumplió de forma inmediata la petición. Y desde aquella hora sus discípulos lo recibieron. Ya le hemos recibido. Ya la palabra de Jesús, la necesidad propia al final, después del acto, Jesús dijo: tengo sed. Juan 19:28. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mateo 27:46. ¿Cuánto significa la expresión con que Juan prosigue el relato después de esto en Juan 19? Hemos visto a una misma hora la agonía de Jesús. Jesús sirvió, pensó antes de entregar su espíritu, buscó clamar al Padre, perdonó al pecador, mostró su amor por el prójimo, mostró la espiritualidad, mostró la salvación, mostró el perdón, pero también mostró el propósito eterno. También mostró el propósito eterno. Y es ahí donde trae esta genuina manifestación del corazón pastoral. El pastor de los pastores expresa sus propias necesidades. Una de las necesidades físicas: tengo sed. Es decir, que Jesús tenía emociones, aunque era espiritual. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La soledad y el sentimiento de la lejanía del Padre marcaban un máximo de dolor, porque en la cruz Jesús no tuvo amigos. En la cruz Jesús no tuvo discípulos. En la cruz Jesús no tuvo consejero. En la cruz Jesús no tuvo tesorero. En la cruz no hubo un Pedro que lo negara. En la cruz no hubo un Juan que le dijo. En la cruz no hubo una María que le dijo: te pido que mis dos hijos tengan uno a la izquierda. No, en la cruz, a la cruz se va solo, porque ay, Dios mío, a la cruz se va solo, porque el sacrificio es de uno. A la cruz no se va acompañado. Por eso tanta gente no conoce la cruz, porque todo el tiempo quieren estar arrastrando a otros. Pero voy a seguir el bonito sermón que traje hoy. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me he desamparado? La soledad y el sentimiento de lejanía. No hay mayor infierno que la separación de Dios. Jesús sabía que este momento era inevitable. Profetizó en el Salmo 22, porque el Padre no podía tener contacto con el pecado. El Hijo estaba llevando el pecado al Padre. Y es ahí el más grande sermón que se haya predicado nunca, jamás en la tierra, de confianza, amor, esperanza y salvación. Es allí donde Jesús muestra que tanto nos ama. Y en Lucas 23:46, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Padre, en tu mano. Todo hijo de Dios puede tener esta misma actitud. Es la hora de la muerte, la certeza de que nuestro espíritu pase a la mano del Padre, pero nuestra alma vaya a la morada eterna. Ay, hay gente que no sabe en qué condición está su alma y jamás se ha preguntado si irán a alcanzar la morada. Santo.
Dios. Alaba su nombre, bendito sea la presencia del Señor. Y es ahí que pasa a la mano del Padre. Padre, lo recibirá con gozo, en gloria y el paraíso que le fue quitado. Ahora mira el que está a tu lado, dile el Padre. Dale la mano a otra persona, dile el Padre. Pero dáselo con ánimo, tan muerto que mira esto. Dile, el Padre nos mandó un hijo hermoso, robusto, lleno de vida. Te profetizó, te sanó, te limpió, te salvó. ¿Y cómo se lo mandamos? Mutilado, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue de él, y por su llaga, por la llaga de Cristo, hoy la humanidad tiene vida, hoy tiene salvación, hoy tiene salud, hoy tiene paz. Por esa llaga que él padeció. Santo, ay, alaba. Si hay algún enfermo, reciba sanidad. Hay una unción en este día de poder y autoridad. Esa llaga sigue viva. Ando por el mundo porque a Dios le plació llamarme a predicar la palabra. Y cada vez que veo un homosexual convertirse, una lesbiana convertirse, un brujo liberarse, las armas salvarse, los drogadictos entregándome las drogas en la campaña, en las diferentes naciones. Cuando termino, solamente voy y me postro de rodillas y le digo: Señor, gracias, porque no soy digna de tal llamado. Gracias porque no soy merecedora de tal llamado. Hoy estamos de pie como ministerio porque le di un eterno sí al Señor. Porque no he desviado mi mirada a los mutiladores de la fe, ni a los opresores, ni a los mismos que crucificaron a Cristo. Nos viven crucificando a nosotros diario, porque reciben el favor y te dan la traición. Pero ¿sabe qué? Es que eso fue parte del llamado. Cuando tú y yo entendamos que esto es parte de nuestro llamado, que no desviemos la mirada por lo que podamos vivir o por lo que puedan decir, sino permanecer firme. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2: de la manera que creyeron, permanezcan y no sean persuadidos por palabra persuasiva. Jesús hizo el mayor acto de amor, el más grande mensaje predicado nunca visto. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lo que amamos, este precioso sacrificio. Jesús, el modelo supremo, el corazón de pastor de los pastores. Cuando nos unimos en un mismo sentir, el cielo se abre. El cielo se abre. No hay puerta que no se pueda abrir. Jesucristo en la cruz pudo concluir su sermón con la séptima y última palabra que lo sellaba en Juan 19:30. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lo que amamos y reconocemos y hemos sido partícipes del sacrificio de Cristo, no andamos claudicando entre dos pensamientos. Estamos firmes en quien hemos creído. Estamos firmes que estamos esperando. Estamos confiados que hay un Dios que murió, que resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero ha de venir por la iglesia, que la venida de Cristo está a la puerta. Y dice la palabra: despiértate tú que duermes. Despiértate, iglesia. Necesitamos entender que cuando Jesús dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, Él dijo: consumado es, la obra fue acabada. Jesús no deja obra a media. La obra de la cruz nos da como resultado el beneficio de la libertad con que fuimos comprados.
nos da el resultado de tener la esperanza de saber que un día seremos levantados a nuestra patria celestial. Nos da la esperanza de saber que aquel que murió y resucitó está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nos da a entender que bienaventurado soy el pueblo cuyo Dios es Jehová. Póngase de pie. Espíritu Santo, Santo, sangre que me da la paz. Hoy quiero decirle a los que nos están mirando a nivel del mundo, por los diferentes medios, ese sacrificio fue por ti, fue por mí. Hoy día de resurrección, si eres de los que está postrado en una cama, envío la palabra de vida, de salvación, de sanidad. Declaro que el Señor, como dice la palabra, que Él sanará toda tu dolencia. Envío la palabra de milagro. Señor, declaro el milagro de vida para todos esos miles que se conectan, Señor, en las diferentes redes. En esta hora declaro, Señor, que tú entras, que tú llegas a los hogares y el afligido es sanado, el enfermo es sanado, el endemoniado es liberado, el perdido alcanza salvación. Bendigo todos aquellos que se conectan y todos los que están en sus hogares mirándole. Dios te bendiga. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. El Señor,
sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor.
si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio